¿Cómo fue posible que todo un pueblo culto como el alemán y cristiano religiosamente hablando aceptara y llevara a la práctica la idea diabólica de aniquilar cruelmente a todos los judíos? ¿Cómo fue posible? Hay muchas palabras que se han dicho, muchas ideas que se han dicho acerca del Holocausto. Les voy a dar lo que creo firmemente que fue la consecuencia o el porqué de que los alemanes aceptaran tan fácilmente esa noche. Kristallnacht va a ser conocida desde hoy por nosotros, a lo menos, como la noche de Lutero. El pueblo alemán ya estaba preparado. El antisemitismo había sido inoculado mucho tiempo atrás. Hitler sabía que los alemanes y el resto del mundo aceptarían la destrucción de los judíos. Es más, después de Kristallnacht, los que estaban al cargo de la información de Hitler le dijeron: sigue adelante porque el mundo entero no se ha quejado, o no lo suficiente como para que te preocupes. Y Hitler siguió adelante con su plan. Los nazis citaron los ensayos de Lutero para justificar lo que llamaron la solución final, que era aniquilación de todos los judíos del mundo. Algunos estudiosos han atribuido la solución final directamente a Martín Lutero. Lutero fue, desde luego, el instigador ideológico del Holocausto y de Kristallnacht, por sus escritos antijudíos que inundaban la mente de los alemanes, tanto protestantes como católicos, mucho antes de la noche de Kristallnacht, 4 siglos antes. Un pueblo recibiendo información antisemita al final tuvo su efecto. La Iglesia siempre se ha unido a los poderosos y sobre todo a los antisemitas. En este caso, tanto los católicos como los evangélicos formaron un triunvirato y celebraban los cumpleaños de Hitler y la Navidad con Hitler en santa compañía, alabando el fervor patriótico de los alemanes. El libro se llama en castellano Sobre los judíos y sus mentiras, publicado en el 1543, observe, en el 1543. Escribió aquello que debía de hacerse contra los judíos. Es un grabado de Lutero y un grabado del libro. Pero yo hoy le voy a traer algunos de esos párrafos para que usted vea la influencia que tuvo Lutero en la Alemania nazi. Dice en ese libro literalmente: contra los judíos hay que realizar acciones como quemar sus sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Esto está en la catedral, en una catedral de una ciudad alemana. Describen una iconografía antisemita de origen medieval, no es del tiempo del nazi, que representa despectivamente y deshumaniza a los judíos. Y representa a los judíos mamando de una cerda. Pero hasta hoy en día está puesta esta figura en Alemania, hay muchas, hasta hoy en día. Judensau, judíos alimentándose de su madre puerca, según Lutero. Esto metido en la conciencia nacional de todo un pueblo, lo que al final tiene que llegar a producir. Sigo con la descripción que hacía Lutero en su libro. Préndale fuego a sus sinagogas o escuelas y entierren y cubran con tierra todo aquello que no se pueda quemar. Usted observe qué descripción más clara, más precisa de lo que hicieron los nazis posteriormente en base a lo que Lutero les enseñó. Yo aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas. Es lo que hicieron los nazis. En todo lo que vemos parece mentira, ¿verdad? Que hay una descripción tan precisa y tan exacta. ¿Por qué? Porque estaba ya metido en la mente. Por eso la pregunta que hice antes, ¿cómo es posible que un pueblo culto hiciera eso? Porque ya estaba en su corazón de generación en generación. Yo aconsejo que todos sus libros de rezos, en los cuales hay idolatría, mentira, maldiciones, etcétera, blasfemias, quitárselos, destruirlos, quemarlos, arrasarlos. Esas son algunas de las joyas literarias
que Lutero decía que a sus rabinos se les prohíba enseñar bajo pena de pérdida de vida o de miembros, mutilación. O se los mataba o se los mutilaba. Observe lo que estoy diciendo, que es muy fuerte. Y hay personas que no entienden ni ven esto. Otra frase de Martín Lutero en su libro: que todos sus tesoros del plata y hierro les sean quitados, expoliar todo, sus casas, sus sinagogas, las escuelas, sus posesiones, sus negocios. O sea que lo que pasó la noche de Kristallnacht ya estaba escrito en el corazón de los alemanes hace 400 años. Ya estaba escrito. Y estaba además escrito muy profundamente. Que los salvoconductos en los caminos sean abolidos completamente para los judíos. ¿Qué les dije antes? Lo que decía la Biblia: ¿por qué salisteis a los caminos a coger a mis hijos y los asesinasteis? Porque el salvoconducto les podía permitir salir de una ciudad, ir a un sitio donde no fueran perseguidos. Pues decía que ni siquiera se ha permitido que tengan salvoconductos para que puedan ser asesinados, vayan por donde vayan. Otra cosa más, dice: yo les sacaría la lengua de la garganta. Los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados. Esta es la frase del padre de la Reforma. ¿Cómo es posible que alguien que crea en Jesús, en el Jesús judío, pueda decir esto de los judíos? Solamente por influencia directa y diabólica. Este libro fue inspirado por el propio Satanás a Lutero. Igual que otros libros han sido inspirados a otros hombres por espíritus inmundos, este libro, que es la Biblia antisemita de los infiernos, fue inspirada directamente por Satanás a Lutero, que lo escribió así. Había un grupo que se llamaban los cristianos alemanes protestantes. Tenían este lema: la esvástica en nuestros pechos y la cruz en nuestros corazones. Y Hitler se trataba con ellos de una manera evidentemente amigable, porque sabía la influencia y de dónde venía el odio antisemita. Observe qué palabras. Además, los soldados nazis, es curioso, todos, incluso Hitler, llevaban en sus cinturones una hebilla. Esa es la hebilla que llaman los cinturones. ¿Sabe usted qué ponía en la hebilla? Dios con nosotros. En las hebillas de todos los cinturones nazis. Esa es la palabra, ¿eh? Dios con nosotros. Usted imagínese la blasfemia hasta qué nivel llegaba. Estas palabras que hemos escuchado, que parecieran ser dichas durante el Tercer Reich por algún jerarca nazi, fueron dichas casi 400 años antes por Martín Lutero, el fraile agustino, el gran reformador protestante del siglo XVI. Si escucháramos esas palabras sin saber de dónde venían, dijéramos: eso será de Hitler, de los nazis, de la SS, ¿no? Pues esas palabras las dijo San Lutero. Miren, los jerarcas nazis, cuando fueron llevados a juicio al Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, en el año 1946, alegaron en verdad que ellos no habían hecho otra cosa más que ejecutar lo que Martín Lutero había ordenado 4 centurias antes, la exterminación del pueblo judío. Ellos se defendieron diciendo: nosotros no hemos hecho nada más que lo que Lutero ha ordenado que hiciéramos hace 400 años. Un historiador norteamericano, William Schiller, ya fallecido, escribió en la página 249 de su libro La ascensión y la caída del Tercer Reich que uno no puede entender a la Alemania de Hitler sin tomar en consideración la influencia que Martín Lutero tuvo allí. No se puede entender si no es por eso. Hitler utilizó el escrito de Lutero contra los judíos para influir negativamente en el pueblo alemán, en aquel entonces mayoritariamente luterano, por lo que hizo, observe esto, reimprimir y repartir el libro de Lutero. ¿Qué mejor tratado antisemita? Aceptado por los propios alemanes, su Lutero, el gran reformador, lo que había dicho. ¿Qué mejor forma de influir o de continuar influyendo en el pueblo alemán? Dice Abdías 17, mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará. Será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Todo lo que le ha sido expoliado y quitado a Israel tendrá que ser devuelto. Por eso, una vez más, yo repito, todas las sinagogas como la de Toledo
tienen que ser devueltas al pueblo de Israel, a sus legítimos dueños, porque fueron expoliados con sangre y con muerte. ¿Fue casual la fecha de Kristallnacht del 9 y 10 de noviembre, elegida por el mismo Hitler y sus secuaces asesinos? Esos son unos sellos que se han hecho en el año 88 para recordar esa fecha en Alemania, para que nunca se olvide. Todas las estampillas, todos los sellos en las cartas llevan un recuerdo de lo que pasó en esa noche infame. Pero la pregunta es, ¿fue casual la fecha? ¿Por qué fue el 9 al 10 de noviembre? Podría haber sido el 7, el 14, el 1. ¿Por qué fue del 9 al 10? Ahora lo va a entender. La fecha del 9 al 10 de noviembre de 1938 fue escogida en honor al aniversario del nacimiento de Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. En el libro que antes mencioné dice: lo que Lutero predicó, Hitler lo puso en práctica 4 siglos más tarde, la ascensión y la caída del Tercer Reich. Balance final. En conclusión, ¿cuál es el balance final del Holocausto? Bueno, pues que 6 millones aproximadamente de personas, de judíos, fueron asesinados. Esas son las consecuencias del libro de Lutero, no solo del libro de Lutero, ¿verdad? Pero una de las consecuencias, al final, el balance fue 6 millones de judíos asesinados. Kristallnacht lo firmó Lutero. Él fue el que firmó la sentencia de muerte y punto de partida para la aniquilación de 6 millones de judíos, la llamada la solución final. Para Hitler la solución final era asesinar a todos los judíos del mundo. Ahí ven una imagen muy conocida que se pone muchas veces, en la cual los judíos eran sacados de sus casas por las tropas nazis en diferentes países y llevados a los campos de concentración, incluidos los niños, los mayores, los ancianos. Por tanto, acabo con esto, Kristallnacht se debería llamar realmente la noche de Lutero. Esa es la firma de Lutero. Lutero firmó la noche de Kristallnacht, firmó la sentencia de muerte de 6 millones de judíos. Por eso el pueblo alemán pudo participar sin el menor cargo de conciencia de lo que estaba aconteciendo, porque ya el espíritu diabólico de Lutero lo había firmado en el corazón y en la mente de todo el pueblo alemán. No se les olvide, cuando escuchen Kristallnacht, no digan la noche de los cristales rotos, es poco. Digan la noche de Lutero, pues él fue, y su espíritu y el espíritu diabólico, el que influenció en la muerte de 6 millones de judíos. Pero como antes dije, todo se paga. Acaba Tesalonicenses 3, 1-3 diciendo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos librados, ¿de qué dice ahí? De hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Esta es la esperanza que tenemos, ser guardados del mal. Por eso bendecimos a nuestros hijos cada día, por eso bendecimos a la congregación, porque no estamos exentos de que la firma de Lutero nos sentencia a muerte.